Hola a todos, ¿cómo están? Les habla Saray Román. Estoy aquí en Cali, desde la ciudad de Cali, y hoy se celebra a nivel internacional eh, el Día de la Masturbación. Entonces realmente quiero hoy y durante este mes, porque realmente es el mes, empezar a hablar un poco de eso y sobre los efectos que esto tiene en nuestra vida, porque ha sido un tema tan satanizado, porque incluso hoy en día los médicos, los psicólogos son muy como respetuosos a indagar mucho más allá, cómo esto a nivel cultural nos ha marcado casi todas los pensamientos o las creencias que nosotros tenemos respecto a la masturbación vienen desde la Edad Media. Sí, casi la mayoría de los comportamientos que tenemos a nivel sexual, a nivel de intimidad, de sexualidad, han sido impuestos por el gobierno, por la iglesia, con unos efectos profundos, además porque se han usado eh, para poder reprimir y controlar la naturaleza sexual del hombre, se han usado una cantidad de mecanismos que como, como civilización nos ha afectado mucho. ¿Cuáles son, también quiero hablar, cuáles son las últimas investigaciones al respecto, qué pasa en el mundo después de que Master y Johnson hicieran este gran estudio de la sexualidad humana y cómo la masturbación, que en sexualidad somática le llamamos autotoque erótico amoroso, es tremendo tema y tiene mucho que ver en la forma también en cómo yo me relaciono conmigo mismo, en la forma en que yo me amo, en la forma en que yo acepto o me acepto como un ser de placer. Entonces, los invito a que nos sigan hoy y a otros 2 días. El otro día será la próxima semana. Voy a tratar de hacerlo los lunes para que hablemos claramente y cualquier pregunta que tengan al respecto, pues me digan, pregunten. La idea es que juntos compartamos, ¿sí? Y pues no es que yo me las sepa todas, pero sí he estado investigando en los últimos tiempos y tengo acceso a información y a cosas bien interesantes, las cuales he visto como eh, acompañante con personas que experimentan los diferentes enfoques de bioenergética y de psicología corporal y que y quieren investigar qué pasa respecto al acto amoroso, este acto tan natural, tan humano, el cual realmente no tenemos mucha información. Y parte de esta desinformación tiene mucho que ver con las palabras, ¿no? ¿Cómo es que nosotros llamamos a esas partes o esas actividades de nuestro cuerpo? Entonces, cuéntenme por allí ustedes con qué palabra es que se refieren cuando hacemos el acto de la masturbación o el autotoque erótico amoroso. Vamos a ver quién me contesta. Normalmente las palabras que usamos dicen mucho, ¿no? Entonces, entre más vergüenza, entre más represión tengamos, pues vamos a usar palabras mucho más que camuflen como el significado, ¿no? Entonces, incluso hay muchos chistes al respecto, muchas cosas alrededor de la masturbación, incluso algunas personas todavía creen que se les sale pelos en la mano, que es malo. Algunos médicos incluso me han comentado que es malo. Y esto tiene mucho que ver con ese desconocimiento que se tiene al respecto. Entonces, ¿qué palabritas usamos para referirnos a la palabra masturbación? Eso, por aquí me dice uno que la paja, sí, muy bien. La manuela, otra palabra, sí.
jugar parqués también. Sí, todo movimiento. Ajá. Bueno, ahí me van escribiendo. Pues les cuento que la masturbación, la masturbación fue un acto que en las diferentes civilizaciones tuvo connotaciones bastante profundas. Por ejemplo, en, en los griegos, ¿sí? En los griegos eh, era muy común esta práctica. Incluso algunos filósofos, en su afán de mostrar que todas las actitudes naturales del hombre no tenían por qué ser escondidas, hacían el acto masturbatorio en público, ¿no? Incluso algunas civilizaciones eh, indígenas de América Latina también había rituales donde el semen y la masturbación era considerado un acto para hacer rituales de fertilidad a la tierra. Entonces, también en la edad, en las civilizaciones antiguas de Europa, en las que eran ligadas por los matriarcados, incluso en algunas tribus de África, la masturbación masculina y femenina era parte de su cosmogonía, era parte de cómo ellos se sentían conectados con la tierra y con su cuerpo. Eh, Llegó el momento donde la iglesia intervino en esta práctica y un médico fue el que escribió un tratado en contra de la masturbación. Este tratado salió libros y se fueron hasta Norteamérica, donde él describía cómo las personas que supuestamente él había visitado y había visto las consecuencias de la masturbación, cómo se iban disecando, cómo se iban vomitando, cómo se iban convirtiendo como en cadáveres vivientes, como zombies, y todas estas creencias al ser pues escritas y publicadas por un doctor en ese tiempo, pues le daban mucho crédito a eso. Entonces la masturbación se volvió algo pecaminoso, incluso mataban a la gente cuando habían indicios en la Santa Inquisición respecto a esto. Entonces, esto es toda esta guerra, toda esta mala información empezó a crear pues una desinformación y una represión al respecto. Incluso en esa época habían calzones de castidad para los hombres y para las mujeres, y habían unos con el pene, con la forma del pene hacia abajo para evitar incluso las erecciones nocturnas en los hombres. Entonces, después pasa el tiempo y ya Sigmund Freud empieza a investigar al respecto, incluso se hace, Master y Johnson hace su estudio de sexualidad y allí empezamos un poco a darnos cuenta qué pasa realmente con la masturbación, este boom de los años 80, de los años 60, 70, en contra de la guerra, si el sexo no, no a la guerra, sí al amor, y todo esto empieza el ser humano a explorar esa sexualidad de la forma en que se exploraban incluso con plantas de poder, y entonces llegó este auge, pero fue la formación que yo tengo como Sexological Bodywork, fue el hecho de que en los 80, con esa gran movimiento en contra de esa liberación sexual, y llega el SIDA, el virus del VIH, y empiezan a morirse prácticamente grupos de amigos, 9, 10 personas en una semana. Fue algo muy traumático para muchos, y de allí sale un grupo de personas como Joseph Kramer, que es el mentor, el profesor
sexualidad somática, y otros, Bárbara Carreras, empiezan a investigar porque el fenómeno que pasa cuando todo mundo empieza a sentir el peligro del SIDA, a reprimir su sexualidad, empiezan a darse cuenta que las personas no se mueren por el SIDA, sino que se morían de pena moral, de una frialdad, de ese alejamiento del placer, los iba consumiendo. Entonces, estos grupos de investigadores en diferentes áreas, que hoy son los grandes gurús, tienen muchos libros, aquí abajo les pondré los links, empiezan a investigar técnicas taoístas, técnicas de tantra, además pues de sus propias experiencias en la parte de los masajes, y Joseph Kramer empieza a crear unos masajes y la técnica del coaching de masturbación para ayudar a todos estos hombres al principio en que empezaran otra vez a vivir su sexualidad de una forma natural y después desarrolló también para mujeres. Entonces empiezan estas bases científicas respecto a los efectos de hacer la masturbación consciente, que hoy, que es el Día Internacional de la Masturbación, me parece súper importante que creemos esos espacios para que hablemos y que ustedes me digan qué piensan al respecto, cómo lo hacen, cómo se sienten, y que juntos empecemos a mirar qué pasa en la vida real, porque las investigaciones se hacen en unos, como en un contexto, ¿sí? Como en un protocolo, pero realmente la sexualidad está pasando aquí, ahora y afuera, todas las vivencias que yo, ella, todos tenemos. Entonces, ¿por qué hoy es el día de la masturbación? Pues resulta que en una convención celebrando el Día Internacional del SIDA, estaba la doctora Jocelyn Elders, le estaban dando como la noticia de que iba a tener un importante puesto a nivel de salud pública respecto a los estudios del VIH. Y entonces ella propuso que la masturbación es algo tan humano que realmente debería ser enseñado en las escuelas. Esto creó un revuelo, la tildaron pues de loca, perdió apoyo, pero una empresa que se llama Vibrators, vibradores en inglés, empezó a promocionar y a apoyar económicamente para que este día se volviera el Día Internacional de la Masturbación. Y estoy aquí también en un espacio maravilloso en la ciudad de Cali, donde yo vengo a comprar diferentes productos y cosas. Acá abajo también les pongo la dirección, donde vamos a hablar también de los juguetes. ¿Cuáles son los juguetes que yo como terapeuta tántrica y como sexological boy worker, que significa especialista en sexualidad somática, he probado, he comprobado, los he mandado, los he usado? ¿Y cuáles son las diferentes técnicas también desde el taoísmo, desde la parte chamánica y todas estos enfoques que realmente nos ayudan a conectarnos, ¿no? Porque la masturbación consciente, más que una práctica simplemente como para desahogarte o liberarte de algo, es una práctica que puede volverse muy consciente y que se puede volver una herramienta de autoconocimiento. Entonces, cuéntenme para ustedes qué temas serían importantes que nosotros tratáramos. Estoy aquí atenta a hacerlo. Los espero el próximo lunes, donde vamos a hablar de diferentes juguetes. Se los voy a mostrar un poquitico aquí. Este va a ser uno que es un juguete especial para los hombres. Ha tenido muy buena acogida. También tengo, para mí este es uno de los mejores herramientas para activar nuestro placer. Yo les puedo enseñar cómo lo podemos hacer. En el uso de los juguetes debemos de tener mucho cuidado porque cuando abusamos de ellos también tienen como su cascarita, entonces de eso también vamos a hablar. Este es uno para mí, uno de los mejores
de los mejores juguetes para mujeres. Lo he usado, les voy a explicar también cómo lo pueden usar, no solamente a nivel genital, sino en todo el cuerpo. Y también quería mostrarles esto, que son como una especie de pesitas. Esto, en cierta forma, estas son las pesitas, cada una tiene un peso diferente y esto nos ayuda mucho para fortalecer el piso pélvico. Y también vamos a hablar sobre la importancia de que nuestros músculos pélvicos estén fuertes, porque entre más fortaleza tengamos, hay más sangre y también vamos a tener más placer. Entonces hay muchos temas para hablar, también qué pasa cuando nosotros a través de una masturbación consciente podemos subir nuestra energía y hacer prácticas maravillosas de alquimia energética. Entonces, pues muy agradecida, aquí ya van a cerrar, eh, voy a estar pendiente. La idea es hacer el próximo lunes también a las 8:30 el próximo video, va a ser un poquito más largo, o a las 8 para tener una hora a hablar y contestar preguntas. Entonces, me escriben de qué cosa les gustaría hablar y practiquen mucho porque la masturbación consciente es una herramienta maravillosa. Eso sí, tienen que practicar mínimo 15 minutos, porque entre menos tiempo nosotros activemos esta energía orgásmica, pues así mismo va a ser la respuesta de producción en nuestras hormonas y en nuestro organismo. Entre más tiempo, más sensaciones vamos a sentir, más expandidas, vamos a estar mucho más presentes. Entonces usen esta maravillosa herramienta para amarse, estar con ustedes, llenarse de ustedes y ver la alegría de la vida. Un beso, chao, nos vemos el próximo lunes a las 8, chao.